Buenas noches, queridos hermanos, otra vez con ustedes para tocar otro tema que tiene que ver con las Sagradas Escrituras y en este caso, aquellos que comparten mi fe adventista, tocar un tema que tiene que ver con el espíritu de profecía. Quería tocar en esta oportunidad el tema de el origen del mal en el universo, pero de una perspectiva diferente. Para algunos va a ser de una perspectiva diferente, otros ya conocen, ¿sí? No solamente este libro, sino cómo se originó el mal en el universo. Es importante para nosotros comprender quién es nuestro creador, ¿sí? Quiénes componen a los seres que nos han creado, ¿sí? Tanto el Padre como el Hijo. Y esto lo podemos encontrar, aquellos que, vuelvo a decir, ¿sí? Comparten mi fe adventista, muy claramente en los escritos inspirados de su mensajera, Elena White. El libro al cual me refiero es el libro Patriarcas y Profetas. Muchas veces he presentado este tema, el que voy a tocar en este video, a mis hermanos, aquellos hermanos que aún hoy siguen creyendo en la doctrina trinitaria que presenta la Iglesia o que tiene la Iglesia como doctrina fundamental de la Iglesia, y no han podido darme una respuesta clara a esto que les pregunto en relación a este libro, ¿sí? A lo que manifiesta este libro. Algunos me han dicho, ¿sí? Y esto lo he comentado en otro video, sí, que según le han enseñado, Elena G. White no tenía luz o no tuvo luz al escribir este libro. Algo totalmente alejado de la realidad, algo que no tiene fundamento alguno. Y si Elena hubiera fabulado esto que escribió en Patriarcas y Profetas, no sería una mensajera fiel de Dios. Y si lo hubiera hecho sin el consentimiento de Dios, Dios le tenía que haber revelado que esto no es así como ella lo escribió. Esto jamás sucedió, o sea que esto que nosotros podemos leer en el libro Patriarcas y Profetas son hechos que Dios le reveló en relación a quienes componían la deidad y cómo surgió este tema que llega hasta nuestros días, hasta el tiempo del fin, que es la doctrina trinitaria. Por eso aquellos que creen, ¿sí?, lo que la Iglesia manifiesta en relación a esto que la mensajera de Dios escribió en el libro Patriarcas y Profetas, sobre que no tenía luz sobre la Trinidad cuando lo escribió, quiero decirles que la hermana White escribió sobre algo que no está en la Biblia. Entonces, la comprensión que tuvo Elena para escribirlo, o el entendimiento que nosotros tenemos que tener en relación a lo que ella escribió, es o fabuló esto que escribió o fue inspirada por Dios y debemos aceptarlo tal cual fue escrito. Ella jamás en ningún otro escrito dijo que esto que había escrito en el comienzo del libro Patriarcas y Profetas fue una equivocación de ella, algo que ella interpretó y que se equivocó. Vamos a leer cuáles son los comienzos de este libro. El título original del primer capítulo del libro Patriarcas y Profetas es El origen del mal en el universo. En la página 12 leemos de esta forma. Esto es lo que empieza a decir la mensajera de Dios en la página 12. Dice: el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador, que podía apreciar sus designios y podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. O sea, nuestro Padre Celestial tuvo un compañero, un colaborador con él, ¿sí? Todos sabemos que se está refiriendo a Cristo, pero sigamos leyendo para ver que obviamente se refiere a él. Dice: en el principio era el Verbo. Cita las Escrituras. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta cita que expone la hermana White en este contexto es sacada de Juan 1.1. Entonces, el principio al cual se está refiriendo no es en la creación, Juan 1.1, sino al principio que se está refiriendo es al principio de todas las cosas. En este principio de todas las cosas, ¿sí?, estaba el Padre
y Cristo, ¿sí? El Padre tuvo un compañero, y este compañero es Cristo. Hubo un principio, y en ese principio estaba el Verbo y nuestro Padre Celestial. Continúa diciendo, este estaba en el principio con Dios. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo. No dice uno simplemente, dice uno solo con el Padre eterno. Uno solo, nuevamente vuelvo a decir, en naturaleza, en carácter y en propósitos, era el único ser, el único, que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Acá claramente, cuando la hermana White habla del comienzo del mal en el universo, presenta que hay dos seres, el Padre y el Hijo, ¿sí? Y que no solamente había dos seres, sino que uno solo, ¿sí?, estaba al lado de nuestro Padre Celestial. Tuvo un solo compañero, no tuvo dos compañeros. No presenta una Trinidad en ningún punto de vista, y presenta con claridad la verdadera deidad, compuesta por el Padre y su Hijo Jesús. Sigue diciendo, hablando de Cristo, ¿no?, de este compañero que tuvo nuestro Padre, su Hijo. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Estos son los títulos, no solamente por ser creador conjuntamente con su Padre, sino los títulos que él adoptó, ¿sí?, a través de toda su obra de creación, ¿sí?, y de redención también para con la humanidad, porque estas palabras están dichas sobre Cristo antes de que él viniera a tomar nuestra naturaleza. Dice, sus orígenes, los de Cristo, se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Alguna vez he hablado con ustedes sobre, o he hecho un video sobre Cristo como el Hijo engendrado de nuestro Padre Celestial. Bueno, siempre vamos a leer que hubo un principio, como lo presenta Juan, y Elena lo expresa de esta forma. En este principio estaba el Padre y el Hijo. El Padre engendró a su Hijo y con su Hijo todas las cosas. Los orígenes que tiene Cristo se remontan a tiempos que no pueden ser medidos por el ser humano, ¿sí? No pueden ser contabilizados humanamente, ¿sí? Por eso se lo llama, y lo expresa la hermana White, los días de la eternidad. Pero ¿qué pasó en este comienzo? Que solamente en este comienzo no presenta que hubo tres seres, ¿sí?, como la Iglesia lamentablemente hoy lo tiene como doctrina, y dice que estos tres seres son coeternos. Bueno, acá no presentan ninguna idea coeterna. Es más, la hermana hoy jamás utiliza la palabra de tres coeternos, de tres seres coeternos. En este principio estaba el Padre y el Hijo, y en la página 13 de Patriarcas y Profetas, ¿sí?, en el primer capítulo, dice así: hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. Hubo un ser que rompió con esta línea, con esta ley, con esta creación que Dios había hecho perfecta en todo sentido. Dice, el pecado se originó en aquel que después de Cristo, había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Y lo define, dice Lucifer. Entonces también podemos ver con claridad, como la hermana White define, ¿sí?, por inspiración, que no solamente Cristo era el único, ¿sí?, el único compañero que tuvo el Padre, ¿sí?, su Hijo, era este único ser que estaba con el Padre en los principios de la eternidad, sino que quien originó el mal, ¿sí?, en quien empezó la rebelión en el cielo, ¿sí?, lo seguía a Cristo en poder y en gloria. En el cielo, después de Cristo, venía Lucifer. Dice acá específicamente, el pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo, ¿sí? Si Lucifer era el que seguía a Cristo, la cadena en el cielo, ¿sí?, en poder era el Padre, el Hijo
y seguía Lucifer. En él, ¿sí?, empezó la rebelión. Es importante esto, es muy importante. Aquellos que no crean en Elena G. White como mensajera, en Elena G. de White como mensajera, yo puedo entenderlo, ¿sí?, porque Dios nos llama a todos aquellos que crean lo mismo en este sentido, ¿sí? Uno, para comprender que Elena es mensajera, debe leer sus escritos y debe creer, ¿sí?, de alguna forma, que en sus escritos Dios se está manifestando. Debe probar cita con cita, no es algo sencillo, no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Pero le hablo a mis hermanos adventistas, aquellos que siguen en la iglesia y adoran una Trinidad, que estudien este libro y que busquen en él cómo es posible que la hermana White, inspirada por Dios, haya presentado esta idea y no haya presentado una Trinidad en el cielo. Que sí presenta, ¿sí?, quien ocupaba o que seguía en poder en el cielo era Lucifer, quien seguía en poder a Cristo era Lucifer, y antes de Cristo, obviamente, está el Padre. No nombra a ningún otro ser en todo en toda esta formación del mal en el universo. Pero sigamos leyendo para ver qué más nos dice Dios a través de su mensajera. Patriarca y Profeta, página 14, sigue diciendo: el propósito de este príncipe de los ángeles llegó a disputar la supremacía del Hijo de Dios. Mientras yo estuve en la iglesia, me enseñaban que Cristo quiso tomar el lugar que Satanás, Lucifer, quiso tomar el lugar de Cristo. Pero vamos a ver lo que dice este libro, Patriarcas y Profeta, en relación a eso. Dice que este príncipe llegó a disputar la supremacía del Hijo de Dios, y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Para lograr este fin, estaba por consagrar las energías de aquella mente maestra, ¿sí? No era cualquier ser Lucifer, ¿sí?, era un querubín cubridor, ¿sí?, era el ángel que seguían a Cristo en poder en el cielo, no era una mente común y silvestre. Dice, la cual, esta mente que tenía, después de la de Cristo, era la principal entre las huestes de Dios. Lucifer era un ser con mucho poder en el cielo, y este poder lo utilizó, ¿sí?, en esta gran rebelión en la cual él fue el iniciador. La hermana White continúa diciendo: antes de que la gran controversia iniciara, porque Dios, ¿sí?, Dios conoce todas las cosas y sabía de esta rebelión, ¿sí?, que empezaba a surgir en Lucifer. Entonces, dice, debía presentarse claramente a todos la voluntad de aquel cuya sabiduría y bondad era la fuente de todo su regocijo. El Padre debía presentar, ¿sí?, ante todo el universo a Cristo. No es que el universo no lo conociera, sino para dejar en claro lo que ya era claro para todos los demás. ¿Por qué? Porque estaba por comenzar este gran conflicto y Dios lo sabía. Dice, el Rey del Universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante Él, a fin de que en su presencia Él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo. Y ya desde el comienzo del origen, ¿sí?, manifiesta la relación parental que tenía nuestro Padre con Jesús, con nuestro Salvador. Y dar a conocer cuál era la relación que Él tenía con todos los seres creados. El Padre, ¿sí?, más allá de lo evidente, quería presentar con claridad, ¿sí?, quién era su Hijo, ¿sí?, y qué relación tenía Cristo con todos los habitantes del cielo. Cristo es, ¿sí?, el creador de todas las cosas con su Padre. En la página 16 de Patriarcas y Profeta continúa diciendo: no se había efectuado cambio alguno en la posición o en la autoridad de Cristo, lo que veníamos diciendo, ¿no? No es que Cristo en ese momento se lo designa como el Hijo de Dios
y en ese momento se le da a conocer a todos que Él era el Creador. ¿Sí? No se había efectuado cambio alguno en la posición o en la autoridad de Cristo. La evidencia de Lucifer, sus transgiversaciones y sus pretensiones de igualdad con Cristo habían hecho absolutamente necesaria una declaración categórica acerca de la verdadera posición que ocupaba el Hijo de Dios. Pero esta había sido la misma desde el principio. ¿Desde qué principio? Desde que habían sido creados. Todos aquellos que fueron llamados, desde el momento que fueron creados, a quien vieron, ¿sí?, desde su creación, fue a nuestro Padre y a su Hijo, nuestro Salvador. Pero Satanás, ya lo manifiesta la mensajera de Dios, tenía el deseo de ser igual a Cristo. Tenía el deseo, ya esto había surgido en él, ¿sí? Y este era el camino, ¿sí?, que empezó a presentar en todo el universo desde el momento que Cristo fue llamado. Obviamente que en él ya había surgido este deseo. Por eso Dios se adelanta, ¿sí?, y presenta con claridad lo que ya era claro ante todo el universo. Siempre, como yo les había manifestado, a mí me había enseñado que Satanás quería tomar el lugar de Cristo, y Satanás no quiso tomar el lugar de Cristo. Satanás lo que quiso hacer, ¿sí?, es ser honrado igual que Cristo. Lo que quiso hacer Satanás, claramente, y lo podemos leer, ustedes pueden tomar su libro, ¿sí?, imagino la mayoría tiene al alcance el libro Patriarcas y Profetas, digo de los adventistas, y leerlo, leer detenidamente el capítulo, y van a ver que Satanás lo que quería era ser honrado igual que Cristo. Lo que quería Satanás era formar una Trinidad, ¿sí? Quería entrar en los concilios que solamente eran entre el Padre y el Hijo. No había un tercer ser, los que hoy conocen o aceptan la doctrina trinitaria, no habían tres seres, ¿sí?, que entraban en concilio. El concilio era entre el Padre y el Hijo, y quien quería ser parte de ese concilio era Satanás. Satanás quiso formar una Trinidad en el cielo, y este es el comienzo del origen del mal en el universo. Encontré esta cita también, que está en Historias de la Redención, que también habla de este conflicto, ¿sí? Muy pocos libros hablan, bueno, los testimonios también antes, después hicieron las recopilaciones, y de ahí salieron libros como Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes. Bueno, los que conocen el adventismo saben cómo es la historia, y libros como Historia de la Redención. En la página 15 dice lo siguiente: los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su creador a este poderoso ángel rebelde. O sea, los ángeles que no se rebelaron quisieron decirle a Satanás qué es lo que estaba haciendo. Quisieron reconciliarlo con Dios. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo, ¿sí? Porque siempre había sido así. Nunca había habido problema en esta adoración. Y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer. ¿Cuáles son los poderosos argumentos? Bueno, nadie que existiera no había visto nunca otra cosa que al Padre y al Hijo, ¿sí? Desde el momento que fueron creados siempre vieron al Padre y al Hijo, ¿sí? No es que el Padre en ese momento de la rebelión, ¿sí?, o del principio de la rebelión de Satanás, había determinado cuál era el lugar de Cristo en el universo. Ya estaba, era tácito en el universo, ¿sí? Todos los seres lo adoraban a Cristo como, ¿sí?, creador con su Padre. Dice, con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honra que la que había tenido antes que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo, lo que veníamos diciendo. Le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con Él antes que los ángeles fueran creados, y que siempre había estado a la diestra del Padre, sin que su tierna y amorosa autoridad hubiera sido puesta en tela de juicio hasta ese momento, y que no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angélica. Claramente lo que nos presenta la mensajera de Dios en este comienzo del mal, ¿sí?, es quienes componen, ¿sí?, cómo está formada la deidad en el cielo,
de cuántos seres está compuesta, ¿sí? Claramente de nuestro Padre Celestial y de su Hijo. Y quién es el que quiso ingresar en este núcleo, ¿sí? En esta deidad. ¿Quién quiso ser parte de esta deidad? Volvemos a Patriarcas y Profetas. En la página 13, ¿sí? Volvemos un poco para atrás, dice lo siguiente. Las Escrituras dicen, ¿sí? En relación a Satanás: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Cita Ezequiel 28:17. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. ¿Sí? Lo que quiso hacer Satanás siempre es ser igual a Dios, ser contemplado igual que Dios. ¿Semejante a qué Altísimo? ¿Al Padre? No, a Cristo. Porque él quería ser honrado como el Padre lo había honrado a Cristo, él quería ser honrado igual que Cristo. Porque Cristo también, ¿sí? Por ser hijo de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Es Dios. Página 14 de Patriarcas y Profetas dice: Lucifer no participaba en los concilios de Dios. ¿Por qué?, se preguntaba el poderoso ángel, debe Cristo tener la supremacía. ¿Por qué se le honra más que a mí? Esto es lo que Elena nos presenta con claridad de cuál era el deseo de Satanás. Satanás quería puntualmente ser honrado igual que Cristo. No quería sacarlo a Cristo, quería ser honrado igual. Quería participar en los concilios del Padre, ¿sí? Y en el único ser que podía entrar en los concilios era su Hijo, Jesús. Y él quería entrar en los concilios y ser honrado como era honrado Cristo. O sea, Satanás quiso formar una Trinidad. Continúa diciendo en la página 16, en Patriarcas y Profetas, y ahora también en relación a cómo Satanás, ¿sí? Pervirtió también a muchos ángeles del cielo con sus mentiras. Y ahora vemos, en esta página vamos a ver cómo se sentían desdichados también los otros ángeles por lo que Satanás estaba manifestando. Dice: aunque previamente habían estado en perfecta armonía con el orden que Dios había establecido, los ángeles, estaban ahora descontentos y se sentían desdichados, porque no podían penetrar los inescrutables designios de Dios. También ellos sentían esto que Satanás expresaba de sí mismo, ¿sí? Él se sentía que no era honrado como Cristo y le transmitía esta sensación de que ellos también podían penetrar en los designios de Dios. Les desagradaba la idea de exaltar a Cristo. Estaban listos para respaldar la demanda de Lucifer de que él tuviera igual autoridad que el Hijo de Dios. Esto es lo que generó Satanás en el comienzo, en el origen, en el comienzo del mal en el universo, ¿sí? Esto es lo que generó en las huestes angélicas, ¿sí? En parte, ¿sí? La Biblia dice la tercera parte de las estrellas del alba. En Patriarcas y Profetas, en la página 19 y 20, ¿sí? Ahí en el límite, dice: declaró que la preferencia otorgada a Cristo era un acto de injusticia. Esto es lo que expresaba Satanás. No quiso tomar el lugar, sino que quería ser honrado igual que Cristo, tanto hacia él como hacia toda la hueste angélica. Declaró que la preferencia otorgada a Cristo era un acto de injusticia, tanto hacia él como hacia toda la hueste celestial. Decidió reclamar el honor que se le debió haber otorgado, ¿sí? Como algo que tenía que haber sido así, y asumir la dirección de cuantos quisieran seguirle. Esto lo dice en Patriarcas y Profetas 19 y 20, página 19 y 20. Engreído por el favor que recibieran sus designios, alentó la esperanza de atraer a su lado a todos los ángeles, para hacerse igual a Dios mismo. En esta rebelión, Satanás no solamente obró, ¿sí? En contra de nuestro Padre y de su Hijo, de sus creadores, sino también que hundió, ¿sí? A todos sus compañeros, a los ángeles
aquellos que creían en él, ¿sí? En el cielo. En la página 18 dice así: advirtieron y aconsejaron a todos que hicieran oídos sordos a los razonamientos engañosos de Lucifer, e instaron a él y a sus secuaces a buscar la presencia de Dios sin demora alguna y a confesar el error de haber puesto en tela de juicio la sabiduría y la autoridad divina. Dice, muchos estaban dispuestos, así lo presenta la hermana White, a prestar atención a este consejo, a arrepentirse de su desafecto y a pedir que se les admitiera en el favor del Padre y del Hijo. En el favor del Padre y del Hijo. Nunca tenemos que olvidar que este comienzo del mal, ¿sí? Solamente la deidad está compuesta por el Padre y el Hijo. No hay una Trinidad. La única Trinidad que aparece visiblemente, no con esa palabra, ¿sí? Pero la tercera persona que quiso ser parte, ¿sí? De la deidad del Padre y el Hijo era Lucifer. Dice, pero Lucifer tenía otro engaño preparado. El poderoso rebelde declaró entonces que los ángeles que se le habían unido habían ido demasiado lejos para retroceder. Satanás no solamente no quiso volver de su decisión, sino que también les hizo creer a los ángeles que ellos habían ido demasiado lejos. ¿Sí? Así es como obra Satanás, con todo, ¿sí? Con todos aquellos que escuchan sus palabras. No solamente ocurrió esto en el cielo, sino sigue ocurriendo hoy en nuestros días. En nuestros días hoy Satanás sigue con la misma declaración. Sigue manifestando la idea, ¿sí? Que él quiso imponer en el cielo, y hoy lamentablemente la Iglesia la acepta y la tiene como doctrina. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es lo que ocurrió. Todos lo saben que fue expulsado del cielo. Pero vamos a leerlo, como lo expresó la mensajera de Dios. Continuamos leyendo esto que había manifestado Lucifer a los ángeles que se habían unido, que podían haber retrocedido, ¿sí? Que ellos estaban dispuestos a retroceder, sabían que se estaban equivocando, pero Satanás les dijo que ya era demasiado tarde, cuanto esto no era así. Dice que él estaba bien enterado de la ley divina y que sabía que Dios no los perdonaría. Declaró que todos aquellos que se sometieran a la autoridad del cielo serían despojados de su honra y degradados. Y en cuanto a él se refería, estaba dispuesto a no reconocer nunca más la autoridad de Cristo. Manifestó que la única salida que les quedaba a él y a sus seguidores era declarar su libertad y obtener por medio de la fuerza los derechos que no se les quiso otorgar de buen grado. Es increíble, ¿no?, cómo obra la maldad, ¿sí? Como Satanás siempre quiso imponerse ante, y se quiere imponer hasta hoy día. Lo vemos día a día en la vida, no solamente personal, sino en el mundo. Vemos como Satanás constantemente obra no solamente el engaño, sino impone, ¿sí?, su gobierno. Porque no se le permitió ser parte de la deidad. No se le permitió entrar en los concilios entre el Padre y el Hijo. En lo que concernía a Satanás, continúa diciendo, era cierto que ya había ido demasiado lejos en su rebelión para retroceder, pero no ocurría lo mismo con aquellos que habían sido cegados por sus engaños. Sin embargo, Satanás le dijo todo lo contrario. En la página 19 de Patriarca y Profeta dice, al principio Lucifer había encausado sus tentaciones de tal manera que él mismo no se comprendía. A los ángeles, a quienes no pudo atraer completamente a su lado, los acusó siempre. Así comienza el mal, ¿sí?, siendo acusador. Los acusó de ser indiferentes a los intereses de los seres celestiales. Acusó a los ángeles leales de estar haciendo precisamente la misma labor que él hacía. Su política era confundirlos con argumentos sutiles sobre los designios de Dios. Cubría de misterio todo lo sencillo. Y por medio de su astuta perversión ponía en duda las declaraciones más claras
de Jehová. La Biblia es sencilla, es clara, manifiesta la deidad, manifiesta al Padre y al Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la verdad de quienes conforman la deidad, ¿sí? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La vida eterna se compone del Padre y el Hijo. Esto es algo muy sencillo, pero Él tuerce todas las Escrituras. La tuerce a tal grado que lo sencillo lo pone como un misterio. Un misterio, ¿sí? Como Babilonia, ¿sí? El misterio, Babilonia la Grande, la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Este es el misterio del cual hace beber Satanás a todas las naciones. Y sin lugar a dudas, el sábado va a tener una significancia importante en el tiempo del fin. Pero por sobre todas las cosas, la adoración. La verdadera adoración es la que va a determinar, ¿sí?, quiénes van a ser los verdaderos adoradores, no solamente del sábado, sino de todos los mandamientos de Dios. Satanás es, según la mensajera de Dios, en Patriarcas y Profetas, en el comienzo mismo del origen del mal, quien quiso formar una Trinidad, ¿sí? Quiso ser parte de la deidad, quiso entrar en los concilios, ¿sí?, que solamente eran entre el Padre y el Hijo, y por este hecho fue expulsado del cielo. La Trinidad fue expulsada, o la idea trinitaria fue expulsada del cielo, por cuanto los designios, ¿sí?, no son conforme a justicia. Un ser creado no puede ocupar el lugar, ¿sí?, del Creador. Y según las Escrituras, y según lo que Dios le reveló a la mensajera de Dios, quienes son los únicos seres que son creadores es tanto nuestro Padre como su amado Hijo, por el cual hizo todas las cosas. Así que, queridos hermanos, aquellos que comparten mi fe, les pediría que lo lean ustedes que lean el capítulo siguiente, que habla de la creación de la tierra, y que busquen también aquellos que les siguen enseñando, ¿sí?, que siguen entendiendo estas enseñanzas de la Iglesia, como que en la creación, la pluralidad de la creación, el hagamos, habla de tres, que busquen ahí en el origen de la tierra, ¿sí?, en la creación de la tierra, donde ven ustedes una Trinidad, donde ven tres seres. Claramente van a ver lo mismo que en el comienzo del origen del mal, ¿sí? Los seres que conforman la deidad es el Padre y su Hijo. Y en la creación es lo mismo. La Iglesia está obrando como el gran engañador, ¿sí? Habla de pluralidad, ¿sí?, cuando lee en la Biblia hagamos, y la pluralidad lo único que determina, ¿sí?, el hagamos, es que la pluralidad es más de uno. Dos es una pluralidad. Tres, me dicen aquellos que creen en la Trinidad, también es una pluralidad, pero en la Biblia no vamos a encontrar a tres, ¿sí? La única cita en toda la Biblia, ¿sí?, que dice que tres son uno en el cielo, es una cita que el propio Satanás añadió, ¿sí?, en 1 Juan 5:7. Es la única cita en toda la Escritura que dice tres son uno en el cielo. Lo que él quiso en el comienzo del mal, ¿sí?, lo logró incluir dentro de las Escrituras. ¿Por qué Dios lo permitió? Es la misma pregunta que si usted me dijera por qué Dios, sabiendo que Satanás se iba a revelar, sabiendo todas las cosas, le permitió su existencia. Bueno, cualquier excusa que usted busque, ¿sí?, o que yo busque para defender el mal, ¿sí?, es darle una excusa, es darle una validez, ¿sí? El mal no tiene ninguna excusa. El mal es mal, y es contrario a la justicia. Entonces, queridos hermanos, espero que a ustedes les sea de bendición, que puedan estudiar y abrir su corazón a permitir que Dios los eduque, porque no depende, ¿sí?, estas palabras no salen de mi boca, salen de la propia boca de Dios, que fue quien le reveló esto a la mensajera de Dios, y que también lo podemos encontrar, digo, a la deidad, ¿sí?, no esta descripción en las Sagradas Escrituras. Así que
Como les digo siempre, espero que permitan que Dios los eduque, que Dios los guarde, que Dios los proteja, que Dios los capacite. Pero ustedes también deben estar dispuestos a ser educados por Él. Y cuando digo estar dispuesto es no aferrarse a nada, ¿sí?, de la boca de los seres humanos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si esto lo hacen de corazón, indudablemente, ¿sí?, Dios es poderoso para educarlos y enseñarlos conforme a justicia. Espero, hermanos, que se encuentren bien, que, como les dije, sea de bendición y bueno, que nos podamos encontrar prontamente para seguir estudiando la palabra de Dios, que es lo mejor que nos puede pasar en esta vida, ¿sí? Conocerlo a Él y poder adorarlo como Él se merece. Que Dios los bendiga y hasta el próximo video.